Vamos a comenzar con un problema de CSTR, CSTR en paralelo. Entonces vamos a revisar este problema. Dice 2 CSTR, primero uno de 0.82 metros cúbicos y el otro de 3.2 metros cúbicos están colocados en paralelo con el flujo. Y el flujo molar inicial es dividido equitativamente en cada reactor, los datos cinéticos se muestran a continuación. Entonces tenemos los datos cinéticos. Primero vamos a hacer el dibujo de esto. Entonces tenemos dos reactores que es 2 STRs. Entonces vamos a tener uno de 0.82. Vamos a dibujarlo. Es un reactor pequeño. Dibujamos esta parte y esto lo acercamos un poco más para acá. Y luego dibujamos esta parte y ya tenemos esto. O sea, ya tenemos el primer reactor. Y el otro es un poco más grande. Es de 3.2. Entonces ese es un reactor más grande. No los voy a hacer proporcionales. Solamente, digamos, para diferenciarlos de que uno es más grande que el otro. ¿Sí? Pero no son, digamos, no es proporcional. Esto podría ser, no va a ser... es de 0.82, proporcional 0.82 y proporcional de 3.2. Entonces ahí tenemos nuestros dos reactores STR. Entonces viene el flujo, vamos a ponerlo con una flecha. Entonces tenemos el flujo inicial y ese flujo inicial se divide en dos, ¿sí? Y la primera parte se divide, dice que se divide equitativamente. F es dividido equitativamente, o sea, en partes iguales. ¿Sí? Y al final, pues, sale con una conversión determinada de este reactor y con otra conversión determinada de este otro reactor. Y después juntamos los flujos. ¿Sí? Juntamos los flujos. Y después de que juntamos los flujos, ya tenemos una conversión global. Entonces aquí voy a ponerle los datos. Este sería FA0. Está muy grande esta. Este sería FA0. Este sería FA0 sobre D2. Y este sería FA0 sobre D2. Siempre vamos a utilizar el flujo inicial posterior al reactor, ¿sí? Siempre es el flujo de entrada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un mezclador. Entonces tenemos una operación antes. Entonces no tomaríamos en cuenta porque aquí hay una operación. Entonces tomaríamos en cuenta el flujo molar inicial posterior al reactor, anterior al reactor. Este sería de 0.82 metros cúbicos y este sería de 3.2. Aquí tendríamos una conversión, vamos a llamarle X1, y este tendría una conversión X2 y aquí tendría una conversión global de todos estos reactores. Entonces, si se dan cuenta, en el video anterior vimos que podríamos utilizar reactores iguales, ¿sí? Y si tenemos reactores iguales, pues la conversión que salga de un solo reactor sería la conversión global, porque si los sumas y los divides entre dos, pues vas a tener la misma conversión. Pero aquí las dos conversiones X1 y X2 van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces eso quiero que quede claro. Y bueno,
Vamos a ver. Por aquí ya teníamos un ejercicio de esto. Vamos a ver, era... ¿Cómo se llamaba? Creo que libro 1. No, hasta eso ni siquiera se llama libro 1. 1. Calificación. Tarea. No sé dónde quedó. No, no es reactores en serie. Más libros. Creo que era PFR. Sí, bueno, con esto lo que les quiero decir es que vamos a utilizar los datos cinéticos que hemos venido utilizando. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, reactores en paralelo. Aquí tenemos los datos cinéticos y los datos cinéticos eran los que ya habíamos utilizado, que eran 0, 0.45, 0.1, ¿sí? Todos estos datos. Para lo cual sabíamos que el flujo molar inicial, aquí no nos lo dicen, pero este es FA0 de... Bueno, pues aquí ya lo tenía. Era de 0.4. ¿Sí? Ese era el flujo molar inicial. 0.4. Entonces lo que hacíamos sería que cada uno de estos lo vamos a dividir, no, que FA0, este de aquí arriba, lo vamos a dividir entre de cada uno de los rapidez de reacción, ¿sí? Y ya teníamos estos valores. Caray, no. A ver, sí, es FA0. Sí, nada más que acuérdense que debemos de fijar la celda. ¿Sí? Fijamos la celda y ya tenemos ahora sí los datos. ¿Sí? Porque FA0 no cambia, sino lo que cambia es la rapidez de reacción. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si dividimos el flujo molar entre D2? Entonces, este sería el flujo molar entre D2. Entonces, prácticamente cada uno de estos términos se dividiría entre D2. Entonces, vamos a dejarlos así, con el flujo molar inicial completo. Pero lo que vamos a dividir entre D2 son los flujos, son FA0 sobre D menos rapidez de reacción, los volúmenes. ¿Por qué? Porque es posible que solamente les den después los datos de FA0 sobre D, FA0 sobre D menos RA, sobre D menos RA, y lo único que tengan que hacer, digamos, si no pueden dividir desde un principio el flujo, y ya nada más le están dando este dato, es más, ni les van a decir cuál es el flujo, pero lo que podrían hacer por definición es que lo podrían dividir entre D2 y aquí tendrían FA0 entre D2, sería FA0 entre FA0 entre D2 sobre D menos rapidez de reacción. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces es nada más dividir esta misma columna FA0 sobre D menos RA entre D2. Entonces esto lo divide entre D2. Sí, ya les había comentado que pues en este caso podríamos dividir directamente este flujo molar, pero lo vamos a hacer así porque muchas veces les digo que no nos dan este valor, sino nos dan los datos cinéticos. Entonces también es una opción hacer esto. Entonces serían 3 y ya tenemos los flujos molares iniciales divididos entre D2. ¿Ok? Perfecto. Entonces los estoy revisando, que estén bien. Ok, perfecto. Entonces todos son primer reactor. Todos son primer reactor. Entonces, por lo tanto, la fórmula para calcular la rapidez de reacción va a ser volumen va a ser igual a FA0 sobre D menos rapidez de reacción por XA. Esa sería la fórmula. Pero entonces nosotros tenemos los volúmenes. Entonces, para el primer CCTR, para el CCTR1, tendríamos que esta ecuación sería 0.8
3.82 va a ser igual a FA0 sobre D menos RA por XA. ¿Sí? Así quedaría la fórmula. Para el CSTR2 nos quedaría 3.2 va a ser igual a FA0 sobre D menos rapidez de reacción por XA. ¿Sí? Entonces, esto FA0 sobre D menos RA sería lo que entra al reactor, el flujo molar dividido. O sea, este flujo molar dividido, de hecho sería FA0 sobre D2 entre D menos RA, pero solamente lo voy a expresar así. Ajá. ¿Sí? Esto sería lo que tenemos en esta columna. ¿Sí? Y la conversión XA es lo que vamos a tener en esta otra columna. Entonces, por lo tanto, si se dan cuenta, tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuál sería la primera incógnita? FA0 sobre D menos RA. ¿Sí? ¿Cuál sería la siguiente incógnita? XA. Entonces, no lo podemos, en las dos ecuaciones lo tenemos. Y no son ecuaciones lineales, no lo podemos resolver de manera simultánea, porque estos valores de XA y FA0 pues no van a ser los mismos en las dos ecuaciones también. O sea, a final de cuentas no son ecuaciones simultáneas, sino tenemos que resolverlo iterando. Ok, ¿cómo lo resolveríamos iterando? Pues digamos... nosotros podríamos tener la gráfica de FA0 sobre D menos RA. Ok. Y entonces voy a graficarla. No tienen que hacer esto siempre. Aquí tendrían el gráfico. Este gráfico nada más me va a servir para explicarlo. Aquí está. Ok, entonces lo primero que debíamos de hacer es calcular el volumen de este primer reactor, de cuando la conversión es igual con 0.1. ¿Cuál sería el volumen del reactor si la conversión es de 0.1? Entonces aquí lo que hacemos es que representado así gráficamente, un reactor CCTR con esta cinética y la conversión de 0.1 sería esto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Pues el volumen lo calcularíamos simplemente multiplicando la conversión por por FA0 sobre D menos RA. Entonces aquí tendríamos el volumen. Entonces el volumen de este primer reactor simplemente va a ser la multiplicación de este por 0.1. Entonces es 0.05. Ok. No. No puede ser 0.5 porque tenemos un reactor de 0.82. Entonces tenemos que ir iterando. Ahora utilizamos un reactor de 0.2. Quiero calcular cuál sería el volumen. Entonces me voy acá. Y sería la multiplicación de FA0 sobre D menos RA cuando vale 0.2 multiplicada por la conversión que es 0.2. Entonces ahí está 1.13. Todavía me falta. ¿Sí? Entonces así me voy calculando. Este sería para el reactor cuando vale 0.4. Entonces serían 0.4. Y este volumen sería de 0.41. Entonces sigo iterando. Ahí ya se descontroló porque ya sería hasta 0.1. Y yo quería un reactor, esto ya es un metro cúbico, y yo quería un reactor de 0.82. Ok, entonces el valor estaría entre 0.4 y 0.65. Entre esos dos valores va a estar
el valor de 0.82. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fórmula de interpolación. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar para interpolar. Si ya ustedes saben interpolar, pues adelante el video. ¿Sí? Entonces tendrían que, lo que queremos calcular es X, es Y, perdón. ¿Y quién sería? Sería la conversión en este caso, X. Entonces esta va a ser Y. ¿Sí? ¿Y quiénes serían los valores que ya tengo? Los valores que ya tengo son los de X, serían el volumen. Esto sería X. Ok, entonces si quiero calcular esta X, esta conversión a la que va a llegar ese reactor con volumen igual a 0.82, lo que necesito hacer es interpolar utilizando este valor de utilizando estos valores. Entonces en este caso Y0, ¿quién sería? Pues Y0 va a ser el valor que está entre estos dos. O sea, este sería, bueno, voy a ponerlo aquí para que vamos a identificarlos. Esto lo voy a colocar un poco más acá. Vamos a identificarlo. Este sería Y0 y este sería Y1. Este sería X0 y este sería X1. Entonces ya los tengo identificados. ¿Sí? Siempre va a ser el valor más grande. Bueno, no el valor más grande, sino de la forma en la que están ordenados. El primero sería Y0 y el segundo sería Y1. El primero sería X0 y el segundo sería X1. ¿Sí? No necesariamente el más grande, sino de la forma en la que estén ordenados. Entonces ya los tengo identificados. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta fórmula que tengo aquí. Entonces sería Y0, que sería el valor de X, más X, que sería el volumen conocido. X sin X0 ni X1 va a ser el volumen conocido. Entonces sería este volumen de 0.82. Menos el valor de X0. Y el valor de X0 es 0.41 y todo esto. Dividido entre D X1, X1 que sería 1 punto y tantos, menos X0 que sería 0.41. Multiplicado todo esto por Y1 menos Y0 que sería Y1 menos Y0. Y con esto tendríamos el valor de... hay algo que no me gustó. Lo que no me gustó es que, si se dan cuenta, está mal. ¿Por qué? Porque el valor de una interpolación debe de estar entre estos dos puntos, 0.4 y 0.6. Entonces, ¿qué es lo que metimos mal en la ecuación? Si se dan cuenta, lo que metimos mal en la ecuación fue el primer valor. El primer valor metimos Y1 en vez de Y0. Entonces, eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a meter Y0 en vez de el valor de Y1 que tenía. Y ahí está. Este sería el valor de la conversión cuando tenemos un reactor de 0.82. Entonces, pues no es iterando, podríamos hacerlo iterando, pero mejor utilizamos este método. Entonces, XA, no, porque tan grande. Aquí está. Entonces, para este valor XA es igual a 0. Vamos a darle 3 dígitos. Entonces, tendríamos el número y serían 3. Ok, 0.526. 526. Y ahí tenemos
el valor de XA cuando la conversión es de 0.82. Ok, seguimos entonces. Ya tenemos para el primer reactor, necesitamos calcular el volumen para el último reactor. Entonces, se quedó en 1. Podríamos ver que para el siguiente es de 1.7 y para el tercero es de 3.2. Entonces, aquí ya no tenemos que iterar, sino directamente sabemos que el volumen o la conversión a la que va a llegar el reactor número 2 va a ser de 0.8, ¿sí? Porque cae exactamente en el volumen. ¿Cómo representaríamos esto? Pues sería este reactor, sería este rectángulo que vaya desde 0.8 hasta 4 de FA0 sobre D menos RA. De hecho sería FA0 sobre D2 menos RA. Pero sería todo el volumen del segundo reactor. Y el volumen del primer reactor sería... lo voy a dibujar aquí para que lo vean también. 0.52. Quedaría por aquí. Entonces, representados gráficamente los reactores 1 y 2 sería, este sería el reactor número 1 y este sería el reactor número 2. Incluso miren, hasta les voy a poner el resultado del color que salió el rectángulo. Entonces sería XA va a ser igual a 0.8. Entonces ya tenemos la conversión del primer reactor, ya tenemos la conversión del segundo reactor. ¿Qué tendría yo que hacer para calcular la conversión global? Pues sería la conversión del primer reactor, que sería 0.526 más 0.8 sobre D2. Y esto sería mi conversión global. Este sería de 0.526 y este sería de 0.8. Al final aquí tenemos otro mezclador y aquí aquí saldría una conversión promedio. Entonces vamos a calcularlo en Excel. X global va a ser igual a esto. Bueno, voy a ponerlo como fórmula. Promedio de esto, coma esto. Y la conversión promedio es 0.663. 0.663. Esa sería la conversión promedio. Y es así como se resuelven reactores en paralelo.